Pon atención a los detalles, porque los detalles son importantes. Conocido como Paco Stanley, fue un locutor y conductor de televisión mexicano que también participó directamente por un tiempo en actividades de política en México, ya que fue miembro del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. El nombre completo de Paco es Francisco Jorge Stanley Albaitero. Nació en la Ciudad de México el 3 de julio de 1942 y murió trágicamente el 7 de junio de 1999. Nació en la colonia Roma. Otras fuentes indican que nació en el barrio de Tacubaya, en el cual vivía por un tiempo para después mudarse a Coyoacán y finalmente mudarse a la colonia Roma durante su adolescencia. A dichos de él, según varias personas cercanas al conductor, su infancia no fue fácil para él, ya que sus padres no le daban la atención que él hubiera gustado sentir por ellos. Por otro lado, su padre padecía de alcoholismo y constantemente sufría de maltratos de parte de este, pero aún a pesar de esto, logró salir adelante con sus estudios y su vida. Cursó la licenciatura de Derecho y realizó estudios en Psicología, Mercadotecnia y Publicidad en la Universidad Nacional Autónoma de México. En su juventud se desempeñó como maestro de literatura a nivel secundaria. Hola amigos, hoy vamos a dedicar este video a algunos de los aspectos más importantes de la vida de Paco Stanley. Seguramente encontrarás muchas cosas que te sorprenderán. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que estés al día con nuestras actualizaciones. Mi nombre es Juanca y comenzamos. El nombre completo de Paco Stanley es Francisco Jorge Stanley Albaitero. Nació el 3 de julio de 1942. Nació en la Ciudad de México. Paco Stanley creció en una familia de origen humilde en la Ciudad de México. Sus padres se llamaban Francisco Stanley Muñoz y su mamá Josefina Albaitero Vivanco. Paco Stanley tuvo 4 hijos con 3 mujeres distintas. Durante su primer matrimonio con Patricia Pedrosa, tuvo a sus 2 hijos mayores, Francisco Stanley Pedrosa y Leslie Stanley Pedrosa. Francisco, también conocido como Paco Jr., estuvo más involucrado en la vida pública, especialmente en los años posteriores al asesinato de su padre. Sin embargo, con el tiempo decidió mantenerse alejado de los reflectores. Leslie, por su parte, ha preferido mantener un perfil bajo y no se conocen detalles sobre su vida privada ni su ocupación actual. Posteriormente, Paco Stanley tuvo un hijo fuera del matrimonio, quien falleció en 1993 a los 25 años y cuya pérdida afectó profundamente al conductor. Su nombre era Paco Stanley Solís y fue conocido solo por sus hijos mayores de Paco. Finalmente, su cuarto hijo es Paul Stanley, fruto de su relación con Mónica Durruti Castillo. Paul Stanley es actualmente el más conocido de todos, ya que siguió la carrera de su padre y es presentador en programas de televisión como Hoy. Paco se inició en la radio en 1969 en la XCX-AM, participando en varios noticieros, como en el programa Capitanes Infantiles al Aire, en el que interpretaba varios personajes y donde participaba su sobrina Rocío García Stanley. También estuvo en Radio 13, en el programa de corte cómico y sátira política, Un poco de Paco en Radio 13, que salió del aire en junio de 1999 debido a su asesinato. Ya en Televisa participó en programas como Sonrisas y Sorpresas. Fue contratado formalmente por Televisa en 1974 para el Canal 4. En el programa Nuestra Gente, después de participar por varios años en programas de tele como Alegrías de Mediodía, Divertidísimo, La Mujer Ahora, El Club del Hogar, al lado de Francisco Madaleno Fuentes, supliendo al locutor Daniel Pérez Alcaraz, a su fallecimiento en 1986 fue anfitrión del programa La Carabina de Ambrosio y a finales del mismo año fue conductor del programa En Pantalla en 1988, presentador de la sección de espectáculos del canal de noticias Eco. En 1991 le ofrecieron la conducción de Ándale junto con Arlet Garibay y Benito Castro, que fue bien recibido por el público y alcanzó altos niveles de audiencia. Posteriormente, en 1993 condujo Llévatelo con Gaby Rufo y en 1995 Pácatelas, donde compartió créditos con Mario Besares y Benito Castro. El 15 de diciembre de 1998 estrenó un nuevo programa, pero ahora en TV Azteca, titulado Una tras otra, acompañado por segunda ocasión de Mario Besares y además del periodista de espectáculos Jorge Gil. En mayo de 1999 estrenó en esa misma televisora su programa nocturno sabatino Si hay y Bien, que solo duró 3 episodios al aire debido a su sorpresiva muerte. También, por un periodo aproximado de 15 años, interpretó el papel estelar en la versión cómica de la obra teatral Don Juan Tenorio, que se representa durante la temporada de Día de Muertos. Paco fue famoso por sus declamaciones poéticas y grabó 3 discos de larga duración. En la fecha del 7 de junio de 1999 es lanzado a la venta el disco Paco Stanley, los mejores poemas a pesar de su sorpresivo asesinato. El mismo día de su asesinato fue lanzado el disco por la empresa Fonovisa. Dicho material logró tener una certificación de oro en 2001 al alcanzar más de 100 millones de copias vendidas en el mercado mexicano. Eran las 12:10 del
mediodía del lunes 7 de junio de 1999, Paco Stanley fue asesinado en la Ciudad de México afuera del restaurante llamado El Charco de las Ranas, poco después de haber terminado una transmisión de su edición matutina en una tras otra en TV Azteca. Se encontraba desayunando en un restaurante con sus compañeros Mario Besares, Jorge Gil y su chofer Jorge García Escandón y algunos de sus escoltas. Según testigos, Besares había recibido una llamada telefónica, la cual contestó alejándose de Stanley y de Gil. Después de esto, se dirigió al baño, alegando que los alimentos que consumió estaban en mal estado y que le habían hecho daño. Stanley y el resto se retiraron y esperaron en un vehículo a Besares afuera del restaurante. En ese momento fueron sorprendidos por unos sujetos que cruzaron el puente peatonal sobre el anillo periférico y armados con una ametralladora, provocando más de 20 disparos hacia su camioneta, y se dieron a la fuga, causándole la muerte instantánea a Stanley, dándole 4 tiros en el rostro e hiriendo a su compañero Jorge Gil en una pierna. En el lugar de los hechos también fue asesinado un hombre de 30 años de nombre Juan Manuel de Jesús Núñez y un agente de seguros que recibió un impacto de bala perdida en la espalda, que en ese momento salía del restaurante con su esposa, quien resultó gravemente herida también. Sufrió heridas graves un acomodador de autos del lugar de 18 años de edad. A raíz de su asesinato se plantearon diversas hipótesis, de las cuales la que más cobró fuerza fue que tenía nexos con el narcotráfico, ya que el día de su asesinato se encontró en su ropa una bolsa con contenido que se identificó como cocaína. Según afirmaciones de la Procuraduría General del Distrito Federal, afirmaciones que posteriormente fueron desmentidas por familiares, este acontecimiento destacó una severa oleada de críticas de los medios contra el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. ¿Cómo le molestó Cárdenas, que era el regente en ese? Se me echaron encima horrible. Sí. Porque lo vieron como un ataque político contra él y su partido. No es personal. Porque él está en el gobierno en Ciudad de México. Sí, güey. Yeah. Pero pues Cedillo también se encabronó, que lo vio como un ataque a su gobierno. Fíjate, entre dos. Sí, como contra el entonces procurador Samuel del Villar, por el desenfrenado crecimiento de violencia que se vivía en la ciudad. Sin embargo, parecía claro que este atentado había sido perpetrado por el crimen organizado. A pocas semanas del asesinato, se incriminó como autores intelectuales del asesinato a 2 de los colaboradores en el programa del actor, Mario Besares y la edecán Paola Durante. La teoría de este es que Stanley consumía y vendía drogas, y la sospecha de Besares como uno de los responsables del asesinato se fortalecieron aún más en una emisión en vivo. Mientras Besares bailaba, se tiró al piso y en ese movimiento se le cayó una bolsita transparente con un polvo blanco, la cual era cocaína. Besares se le entregó a Stanley, quien no comentó nada y sonrió nervioso. El programa era transmitido en un horario familiar y no contenía temas de adultos como para pensar que fuera broma, sino más bien un descuido de Besares. Otro hecho que fortalece esta teoría es que se dice que Brenda Besares tenía una relación extramarital con Paco y que el padre de sus 2 hijos era en realidad Paco, lo cual, al comparar las fotografías y el parecido, es notable, aunque siempre Brenda y Mario lo han negado. Ese 7 de junio, TV Azteca y Televisa tuvieron largas horas de transmisión, en especial TV Azteca, mostrando el lugar del asesinato, haciendo entrevistas y vigilando al Ministerio Público y sobre todo criticando al gobierno del Distrito Federal por la poca acción ante la delincuencia que se vivía en la ciudad y no haber actuado a tiempo. Alguien tiene que renunciar. La responsabilidad es de Cuauhtémoc Cárdenas, afirmaba enojado el periodista Jorge Garralda en su programa A Quien Corresponda de TV Azteca. Ese día, con un nivel enorme de audiencia alcanzado en muy poco tiempo, nació un nuevo estilo de periodismo en el cual la televisión mexicana se convirtió en un arma en contra del Estado. Televisa, por un lado, y TV Azteca vigilaron desde un helicóptero al Ministerio Público en sus instalaciones. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal basó sus acusaciones en las declaraciones hechas por el entonces cocinero del narcotraficante Luis Ignacio Amezcua, presunto líder del cártel de Colima, Luis Valencia, quien aseguró que Amezcua se reunió con Paola Durante para planear el asesinato de Paco Stanley debido a las deudas con los carteles de drogas, y ella se pondría en contacto después con Mario Besares para que este avisara cuándo y dónde dar muerte a Paco Stanley. Durante las investigaciones también fue detenido Erasmo Pérez Garnica, alias El Cholo, cuyo físico coincidió con muchas de las caracterizaciones ofrecidas del retrato hablado del asesino de Stanley. Según testigos, Valencia señaló que escuchó a Amezcua ordenarle al Cholo el asesinato de Paco Stanley, dado que le debía mucho dinero. Además mencionó que Besares se atrasó de manera intencional en el baño del restaurante
para dar tiempo para que los asesinos cumplieran el asesinato. Durante las investigaciones, la PGJ del Distrito Federal también acusó a José Luis Rosendo Martínez, asistente de Mario Besares. Es acusado de alejar a Enrique Gabriel Tamayo, escolta de Paco Stanley, de la camioneta negra de Paco para que el Cholo pudiera cumplir con el atentado. Y otro acusado más fue Jorge García Escandón, chofer de Paco Stanley, quien presuntamente permaneció inmóvil para permitir el asesinato directo de su jefe, además de que no recibió ni un solo disparo durante el ataque. El proceso se vino abajo después de que Valencia, que se encontraba en la cárcel por otros delitos, se retractó y denunció que la PGR lo sometió a torturas para inculpar a los detenidos. Todos los acusados en el caso fueron declarados inocentes por falta de pruebas después de haber estado presos por más de un año. El 22 de junio de 1999, Mario Besares es arraigado en el Hotel San Juan de la Ciudad de México debido a que se había retrasado en el baño en el momento del tiroteo en el que asesinaron a Paco Stanley. Nunca llegó a ser testigo presencial, pero se encontraba en el lugar de los hechos. El 19 de agosto de 1999 también es arraigada por las autoridades Paola Durante en el Hotel Miguel Ángel de la Ciudad de México, ya que se presumía que era contacto entre Mario Besares y Luis Amezcua. El 27 de agosto de 1999, Mario Besares y Paola Durante son trasladados al reclusorio junto con Erasmo Pérez Garnica, alias El Cholo, José Luis Rosendo Martínez y Jorge García Escandón. El 2 de septiembre de 1999 se les dicta auto de formal prisión a los 5 presuntos implicados. El 25 de enero del 2001 se les dicta auto de libertad a los 5 implicados al no encontrarse elementos suficientes para confirmar su responsabilidad en los delitos del homicidio calificado, tentativa de homicidio y lesiones calificadas. El velorio de Paco Stanley se llevó a cabo el mismo día de su asesinato, el 7 de junio de 1999, en la Ciudad de México. Se realizó en una funeraria local. Asistieron múltiples personalidades del mundo del espectáculo, la política y los medios de comunicación. Entre los asistentes estuvieron comediantes como Jorge Ortiz de Pinedo, la cantante Lucía Méndez, el luchador Tinieblas y el comediante José Luis Cordero, alias Pocholo. También asistió su compañero Mario Besares, a pesar de que más tarde sería implicado en el asesinato. Paco fue acompañado por una multitud de seguidores y colegas que se reunieron para darle el último adiós. El evento estuvo marcado por una gran cobertura mediática debido a la popularidad de Stanley y a las controversias que surgieron a partir de su trágica muerte. Paco Stanley fue enterrado el 9 de junio de 1999, 2 días después de su asesinato en el Panteón Español de la Ciudad de México. La ceremonia del entierro fue muy concurrida y emotiva, con la asistencia de familiares, amigos y colegas del mundo del espectáculo, quienes se reunieron para darle el último adiós. El evento estuvo marcado por el dolor y la conmoción de sus seres queridos y del público en general, ya que su muerte dejó un impacto profundo en la sociedad mexicana y en la industria del entretenimiento. La tumba de Paco Stanley, ubicada en el Panteón Español, continúa siendo un sitio de memoria para aquellos que desean rendir homenaje a su legado. Paco Stanley era reconocido no solo por su trabajo en televisión, sino también por sus proyectos y negocios relacionados con el entretenimiento. Esto puede incluir propiedades y otros activos, como en muchos casos de figuras públicas. También surgieron especulaciones y controversias en torno a la herencia y a la distribución de sus bienes. Sin embargo, esta situación no ha sido objeto de gran cobertura mediática. La fortuna de Paco se estimó en $10 millones al momento de su muerte. Esta cifra incluye sus ingresos como conductor de televisión, comediante y empresario. Además de su trabajo en televisión, participaba en presentaciones en vivo y eventos, lo que también contribuía a su patrimonio. La herencia se distribuyó entre sus hijos después de su muerte. Se llevaron a cabo procesos legales relacionados con la herencia. Aunque las cifras exactas pueden variar, se estima que Paco Stanley ganaba aproximadamente entre 100,000 y 200,000 pesos mexicanos por programa, dependiendo del tipo de producción y su participación en el mismo. En ese tiempo, sus ingresos estaban por encima del promedio de otros conductores de televisión, lo que refleja su estatus como una figura principal en la industria del entretenimiento mexicano. Como una figura reconocida, era común que negociara contratos que incluían no solo su salario por episodio, sino también condiciones favorables en términos de regalías y otros beneficios económicos. Los ingresos de Paco Stanley reflejan su éxito y popularidad en la televisión, lo que lo colocó como uno de los conductores mejores pagados de su tiempo. Su capacidad para conectar con la audiencia y su estilo único le permitieron mantener una carrera muy exitosa. En el 2002 es detenido bajo cargos de secuestro el narcotraficante sinaloense José Velázquez Martínez, el jefe de sicarios del cartel de Tijuana. Luis Alberto Salazar Vega, alias El Bolas, quien guarda un gran parecido físico con Erasmo Pérez Garnica, alias El Cholo, y quien después fue acusado de haber sido el autor material del asesinato de Paco Stanley, supuestamente fue enviado por hombres
de los Arellano Félix junto a Rubén Quintero Madrid y a otra persona a quien solo pudo identificar con el alias de Hitler. En el 2003 se fuga de la cárcel Rubén Quintero Madrid alias El Rito, y para el 14 de abril del 2004 se fuga de la cárcel en Tijuana Luis Alberto Salazar Vega alias El Bolas, y el 5 de abril del 2011 Luis Alberto Salazar Vega alias El Bolas es recapturado y niega rotundamente haber asesinado al conductor de televisión. Hasta la fecha se desconoce el motivo y quiénes fueron los verdaderos responsables de este asesinato. Y bien, amigos, no olviden que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Cuál de estos episodios de la vida de Paco Stanley te pareció más interesante? Espero este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo conmigo en la sección de comentarios. Dale me gusta y mándale el enlace a tus familiares y amigos para que también sepan más de la vida de Paco Stanley. Si eres nuevo en mi canal, no olvides suscribirte. Tampoco se te olvide seguirme en todas mis redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Y gracias por tu apoyo. Nos vemos en el próximo video.